Te voy a explicar cómo crear un embudo de ventas exitoso para tu negocio. Hola, soy Steph Gutiérrez, también conocida como La Marketera, y bienvenido a mi Journey, donde te enseñaré el marketing detrás del marketing responsable. Suscríbete y dale like y comencemos con toda. Y comencemos con explicarte qué es un embudo. Un embudo es el proceso que vive tu cliente desde que conoce tu marca hasta que finaliza con la compra y el proceso postventa. El día de hoy te voy a explicar cómo crear de forma automatizada este proceso para que puedas comenzar a escalar tu negocio de forma rentable y que tu cliente viva una experiencia de usuario correcta con base a la psicología del consumidor. ¿Recuerdas que te explicaba en otros videos cuáles son las fases por las que pasa un cliente, qué tipos de contenido puedes mostrarles y demás? Ahora te voy a explicar en ese túnel cómo puedes automatizarlo y cómo crear landing pages correctas para que ese cliente realmente se quede contigo. Porque normalmente el error que nosotros cometemos como empresarios, emprendedores o marketeros es que comenzamos a crear contenido y hacer publicidad paga, pero no tibiamos a ese cliente dándole información omnicanal. Información omnicanal es que inmediatamente tú me das la información tuya, como ya me demostraste que estás interesada en esta información, comienzo y te mando información muy valiosa por email marketing o por WhatsApp marketing, o te doy un reto para que tú puedas mejorar lo más posible con tu marca, porque recuerda, no todo es venta. La venta al final es una consecuencia de toda la información que estás dando y de cómo te muestras como experto genuinamente para aportar a esas marcas de forma masiva. Pero al final el cliente, cuando ve un contenido como este, no busca venta. Así que comencemos con la primera fase que te explicaba, la fase de awareness, de reconocimiento, cuando te decía que le des información de valor. Ahora, ¿cómo automatizo yo esta información de valor? Porque en mi caso, por ejemplo, yo subí hace 15 días un post que me generó 800 conversaciones. ¿Cómo Steph responde de forma automática a esas 800 conversaciones? Hay sistemas de automatización que inmediatamente, por ejemplo, tú le quieres dar una información de valor a ese cliente y tú le dices, escribe oferta, escribe yo, o por ejemplo, imagínate que tú eres fotógrafo y tú quieres mostrarle las formas en las que tu cliente se puede preparar, por ejemplo, para un día de grabación, un día de fotografía, por ejemplo. Tú puedes darle esa información para que tu cliente esté lo más preparado posible para ese momento. Cuando le quieres dar esta información de valor, lo primero que hace el sistema automatizado es que le pide los datos a ese cliente para darle esa información. Como a ese cliente le interesa, tú le vas a pedir, claro que sí, ya te voy a dar la información, dame tu nombre, dame tu apellido, dame tu correo y tu teléfono. Y me preguntarás, Steph, pero ¿por qué tú le pides tanta información a ese cliente? Por varias razones, porque para lograr la omnicanalidad, porque ese cliente ya te demostró que está interesado en ese entregable que estás por dar, cuando le pides el correo de forma automática, en 7 días o en 3 días le puedes mandar otra información de valor a ese cliente para que se vaya tibiando y generando mayor nivel de conciencia. Para que entiendas cuál es la importancia de la omnicanalidad, el cliente, para tomar la decisión de compra, tiene que ver tu producto 7 veces. Por eso es que hay un embudo de ventas, por eso es que hay un Customer Journey automatizado y por eso es que debes aparecerle a tu cliente en diferentes canales, porque probablemente el cliente no te vio por WhatsApp o no te vio por email marketing, o por ejemplo, en mi caso, el cliente normalmente en una llamada me pedía casos de éxito, pero muéstrame testimonios de personas. Antes de que la persona me llegue una llamada, yo le mando un correo electrónico con los 8 casos de éxito más recientes de mi empresa, y ya el cliente me llega a la llamada ya entendiendo qué tan profundo nosotros vamos en la marca, qué tanto alcance tenemos nosotros contigo, qué tanta transformación generamos nosotros y que realmente es lograble siempre y cuando hagamos el marketing responsable y de la forma correcta. Ya el cliente simplemente viene a hacer preguntas adicionales que no son tan comunes como las que nosotros ya mitigamos en el embudo de ventas. ¿Qué pasa luego de que ya tú generas ese lead, de que ya lo tienes ahí y que el sistema de automatización ya lo genera? Ven que te voy a explicar aquí en mi sistema. Ya hay un lead en mi sistema porque ya me dejo sus datos y ya de forma automática ya yo le dije, inmediatamente la persona me deje sus datos, colócala en su perfil y ya de forma automática comienza con mi embudo. ¿Qué es importante? No saturar. Por eso la importancia de tú conocer la psicología del consumidor. ¿Qué información necesita el cliente? No qué información yo quiero darle, qué información él necesita, que él va a estar incluso agradecido cuando recibe esa información y va a darle clics en los diferentes enlaces. Acá, por ejemplo, que yo hago, que yo le doy una bienvenida y acá le mando de forma inmediata un email marketing con información valiosa para ese cliente que le va a aportar de forma mucho más profunda. Por tanto, es un contenido mucho más denso. Recuerdan que les dije que el WhatsApp es contenido más ligero,
más corto de 30 segundos por una nota de voz o por un video, pero en el caso del email marketing ya es contenido mucho más denso. Entonces acá ya está de forma automática una bienvenida. Le doy clic, ya aparece acá de dónde viene, de qué correo viene este contenido. Normalmente hay clientes que ponen un correo electrónico que no es profesional, como en el caso de nuestro Construmarca, por ejemplo. Y fíjate acá cómo ya está la plantilla, que se vea muy profesional, muy estética, para que el cliente realmente le crea confianza el ver las informaciones que le estamos enviando. Ya acá, por ejemplo, yo le pongo wait. ¿Y wait qué es? Espera 3 días. Espera 3 días porque el cliente probablemente no esté listo para ver otra información, y este es el error que normalmente cometen los marketeros, que es que mandan todos los días informaciones, todos los días, y ¿qué haces? Que sobresaturas a ese lead y al final entiende que tú estás loco por venderle, y no, simplemente si tú me necesitas, ven donde mí, porque si no, no vas a hacer caso de éxito. Lo siguiente es que ya aquí yo le digo, por ejemplo, empezamos el programa, y ya fíjate cómo acá yo tengo WhatsApp. En el WhatsApp, ¿qué pasa? Que yo le coloco una información, pero fíjate que más abajo coloco un MP4, que es un video que le llega a la persona, donde conecta conmigo, donde no es solamente un email marketing, donde no es solamente una publicidad, sino que vengo mucho más cercano donde ti a darte una información que para ti va a ser muy valiosa en tiempos definidos según la psicología del consumidor. Y así sucesivamente, pues después que tú ingresas este lead en un sistema de automatización, como en nuestro caso Marcelo, que es el que utilizamos, ya puedes colocar tiempos definidos, puedes enviarle, por ejemplo, días 2 en el WhatsApp, mover el día, por ejemplo, crear incluso tareas. Si la persona te dice, sí estoy interesado, crear una tarea a una persona específica de tu equipo para que pueda hablarle a esa persona y darle una atención mucho más personalizada. Ya el equipo va a ver, tengo 80 tareas porque hay 80 leads, por ejemplo, que están mucho más tibios o calientes, que necesitan mucha más información densa, que necesitan mucha más información personalizada. Entonces, fíjate la importancia de tú tener automatización con inteligencia artificial, porque en mi caso yo utilizo inteligencia artificial que inmediatamente el cliente me responde, puede ser a las 2, 3 de la mañana. En mi embudo yo incluyo que yo capacite a esa inteligencia artificial para que pueda responder a ese cliente a cualquier hora, porque recuerda, el embudo es de micromomentos. Si el cliente te vio en una publicidad, pero tú no le respondes en el momento adecuado, ¿qué va a pasar? Que le va a mostrar publicidad de otra competencia. Y si la otra competencia tiene ya automatización como esta o inteligencia artificial, le va a comprar la competencia, porque esa persona ya tiene un nivel de conciencia de que necesita esa transformación. Y si tú no se la das en ese momento, probablemente, aunque tú generaste la necesidad, le compre a la competencia. Así que por eso es muy importante no solamente hacer publicidad paga, sino crear un embudo como este de forma automatizada, donde el cliente tenga todas las informaciones que necesitas, y para eso obviamente el tener un equipo que entienda esa psicología del consumidor y te apoye a crear esos diferentes contenidos omnicanales te va a ayudar a no sobresaturar a ese cliente, y que al final ese cliente tenga toda la información necesaria para tomar una decisión o de agenda, como en mi caso de high tickets, o de compra, como en el caso de los cursos o de productos que tengas que ofrecerle a ese prospecto. Y para finalizar, errores comunes que normalmente utilizamos al momento de comenzar una pauta paga y de crear un embudo: no conocer a la audiencia. Si no conoces a tu audiencia, no vas a saber qué dudas tiene esa persona, qué dolores tiene esa persona, qué información necesita esa persona para lograr la transformación. Y en mi caso, yo siempre digo, mi contenido gratuito tiene que ser como el pago. La persona que vea un video como ese tiene que tener toda la información que pueda para poder ejecutar. Ahora bien, si necesitas que un equipo lo haga por ti, aquí nos tienes a nosotros para poder ejecutarlo. Otro error que también cometemos como empresarios es que solamente creamos una sola fase del embudo, y es que si una persona me dejó sus datos, ya la dejé ahí, la persona me demostró que está interesada, pero no le muestro de forma omnicanal diferentes informaciones que le pueden funcionar a esta persona. Acá, por eso es importante las fases y un equipo experto que te pueda apoyar también a crearlas. En caso de que tú lo puedas hacer, perfectamente lo puedes automatizar con otras herramientas o con el sistema Marcelo, que es el que nosotros utilizamos al día de hoy. Otro error que normalmente cometemos es no automatizar. Es comenzar a hacer publicidad paga, comenzar a hacer contenido sin contar con un CRM que nos pueda apoyar a nosotros tener las fases de forma automatizada y querer hacerlo manual. ¿Qué sucede acá? Me pasó con un cliente de estética que él comenzó a responder a todos los clientes, pero no lo tenía de forma organizada. No sabía cuáles eran calificados, no sabía cuáles eran descalificados, cuáles eran los que habían agendado. ¿Y qué pasaba? Que al agendar, él tenía que hacer un seguimiento de forma personalizada y manual, y el 30% solamente se le presentó a la cita solamente por no tener el seguimiento de la agenda de forma automatizada. Y también perdió muchos leads de pauta por no tener el seguimiento de que la IA le recuerde o le dé seguimiento 2, 3 días después, por simplemente confiar en que lo podía hacer de forma manual con el número de leads que recibía. Y el último error es no medir.
En mi caso, en el mismo sistema de automatización, como es el que recibe los leads, el que automatiza cada fase de mi proceso de ventas, ya yo tengo un dashboard y ya yo sé cuántos leads yo he generado, cuántas agendas se han generado, cuántas de las agendas han asistido, cuántos de esos leads han sido calificados, etcétera, para yo llevar realmente métricas que me funcionen a que mi negocio sea lo más rentable posible y que cada persona de mi equipo, incluso cuando yo lo hacía, también tenía el CRM, cuando yo era una sola persona. ¿Por qué? Porque me incentivaba a que si yo recibía 5 agendas, al menos 2 debía cerrar, que si yo recibía 10 leads, al menos 2 yo debería llevar agenda. ¿Por qué? Porque hay métricas generales del marketing digital, que si no se las das a tu equipo, obviamente no van a generar un esfuerzo adicional para lograrlas. En otro video te voy a explicar cuáles son esas métricas que puedes llevar con tu equipo y cómo lo puedes llevar de forma automática en un sistema de automatización. Así que si quieres tener esas métricas, escríbeme métricas y te genero otro video para que puedas saber cómo llevarlas, cuáles son esas métricas y cómo las puedes calcular con cada acción de tu negocio en marketing digital. Chao, chao.